Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los principios didácticos de la enseñanza, con motivo de que estamos explorando cuáles son los fundamentos de la didáctica como parte y disciplina de la pedagogía. Tenemos que señalar que el conocimiento y la aplicación de los principios didácticos en el quehacer docente proporcionan las condiciones adecuadas para orientar este proceso de enseñanza-aprendizaje, su observancia, sistematicidad y evita que nosotros podamos caminar a ciegas y sin rumbo en el momento de tener el acto pedagógico y el acto docente dentro del aula. Es decir, los principios didácticos constituyen esos lineamientos que van a regir el planeamiento didáctico y su desarrollo, y ahí su importancia, porque son la base para seleccionar los medios de enseñanza y asignar las tareas, las actividades y la evaluación de los aprendizajes. En ese sentido, nosotros quisiéramos señalar que el primer principio que vamos a explorar es el de carácter científico. El segundo, principio de carácter sistemático. El principio de la práctica en tercer lugar. El cuarto principio, el principio de lo concreto. El quinto principio, el principio de independencia. El sexto, principio de comprensión. El séptimo, el principio individual y de lo individual a lo grupal. Y el principio de solidez de los conocimientos. Vamos a señalar brevemente que este principio de carácter científico realmente consiste en que todo lo que nosotros vayamos a enseñar debe ser fundamentado científicamente mediante la certeza y la verdad. ¿Qué implica esto en la práctica docente? Que los docentes debemos aplicar este principio cuando en nuestras lecciones, los contenidos que vamos suministrando responden a verdades establecidas que ya están científicamente comprobados. Por ende, las prácticas pedagógicas deben ser coherentes con los objetivos y el tipo de estudiante que se está involucrando. Aquí en este video ustedes pueden observar un ejemplo. Aquí abajito vamos a encontrar un video que les puede servir de fundamento para conocer un poco más a profundidad. Que pudiéramos también decir que algunos tips interesantes para enseñar efectivamente y que pueda provocar en los estudiantes que ellos aprendan mejor. Recordemos que nosotros somos mediadores profesionales de la educación. Lo primero es implicarnos nosotros personalmente en la enseñanza. Provocar que nuestros estudiantes también aprendan a planificar, a reflexionar y se autorregulen en cada actividad didáctica. Promover la conversación entre los estudiantes y con nosotros como docentes continuamente. Implicar a los estudiantes en el trabajo colaborativo. Implicar a los estudiantes de tal manera de que ellos estén andamiados, o sea, que puedan tener en el aprendizaje un apoyo para colaborarse entre ellos y para nosotros también como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje le podamos proporcionar esa ayuda a los estudiantes, no dándole la respuesta, pero sí encaminándolos en la senda correcta para que ellos puedan aprender. De igual manera, debemos aprender que todas nuestras enseñanzas deben estar contextualizadas al aprendizaje. O sea, relacionarla con la vivencia, con la escolarización de los contenidos, es decir, con la puesta en práctica en esa etapa de acción donde los estudiantes ven la aplicación de lo que nosotros le vamos mostrando. Algo muy interesante es que nosotros partamos nuestras clases o empecemos nuestras clases o nuestros temas con algún tema de aplicación de lo aprendido, de tal forma que ellos queden motivados. Considerar también algo muy importante, que en esas lluvias de ideas los estudiantes aportan ideas y que deben ser tomadas en consideración. A partir de ahí, utilizar sus experiencias y vincular los contenidos con lo curricular. Ese principio número 1 es fundamental a la hora de iniciar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos el principio de sistematización. Este principio comprende el qué voy a enseñar, el cómo lo voy a enseñar, el dónde y el para qué enseñamos. En fin, como docente debemos secuenciar esos contenidos, diseccionarlos sin perder la unicidad temática y la aplicabilidad práctica de lo que se enseña. Veamos, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, muy interesante de la docente de la Universidad de San Pedro de Urabá, Nidia Romero, que nos habla y nos describe cómo los contenidos de manera muy ordenada y coherente deben ser administrados, pero sobre todo esa gestión del conocimiento tiene una coherencia en qué es lo que estamos nosotros trabajando
cómo debemos nosotros diseccionar, pero sin perder ese todo, esa unicidad que debe caracterizar a la entrega de un contenido elaborado. Aquí algunos tips importantes cuando hablamos de sistematizar las experiencias significativas. Realmente es tomarse el trabajo de repensar nuestra práctica pedagógica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es decir, diseñar la propuesta, escribirla y hacerla visible. Hay que escribir para poder nosotros mirar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es decir, ¿verdad? Lo que voy a hacer generalmente tiene que tener algo de concreto, porque la propuesta debe ser en sí que el estudiante pueda elaborar un producto que genere una evidencia de aprendizaje que nos permite evaluar qué ha aprendido, qué no ha aprendido, de tal forma de que cuando ya yo tengo planteado qué es lo que el estudiante va a hacer, ahora ejecutarlo, es decir, generar acciones concretas de la propuesta. Nosotros vamos a planificar actividades concretas, no muy abundantes en un tiempo corto, sino significativas en un tiempo corto, y al final los estudiantes nos entregan entonces evaluar, es decir, sentarse a evaluar si esto realmente los estudiantes lo van a poder asimilar y lo van a poder hacer en el tiempo concreto. Eso es sistematizar la experiencia significativa sin perder esa unicidad. El tercer principio es el principio de la práctica. Miren, la producción del conocimiento está asociada de manera vinculante a la práctica de experiencias de aprendizaje que van a dinamizar los contenidos curriculares de manera concreta. Es importante vincular estas asignaturas de manera integradora, o sea que usted no solamente trabaje en una propuesta basada en su asignatura. Es importante que usted pueda hacer que los estudiantes integren TICs, integren otras asignaturas, idiomas, investigación, y que eso vaya enriqueciendo un proyecto socioformativo, por ejemplo, que va a permitir que los estudiantes puedan aplicar lo que aprenden en contextos donde ellos se desenvuelven. Recordemos, estamos preparando profesionales o futuros profesionales en la educación media o en la educación primaria, y de todas maneras hay que tener claro de que si ellos no aplican lo que aprenden, se olvida, como nos lo dice, ¿verdad?, la pirámide de Dale, que lo que no se practica en 7 días se olvida. Entonces aquí es importante que los estudiantes concreten su propuesta de una manera tal que puedan proyectarse, y algunos tips que le pudiéramos dar es que aprendamos que toda teoría tiene una práctica asociada, ya que van de la mano. Generalmente las teorías nacen de la práctica. Entonces busquemos esas prácticas, esas buenas prácticas, esas buenas experiencias que nos permitan a nosotros integrar en los saberes. Algo muy importante para apoyarnos son los avances tecnológicos, ya que ellos demandan en una educación capaz de poder innovar en diversos escenarios de ciencia y tecnología. Entonces busquemos ahí en la sociedad, dependiendo de nuestra asignatura, qué prácticas son características para poder dinamizar los contenidos que voy a abordar o que vamos a estar abordando. Por ende, se requiere que nuestras prácticas, ¿verdad?, definitivamente estén bajo los tres, el principio de información, conocimiento y acción, tomando en consideración que en la etapa de información hay actividades que nos permiten recabar esa información, rastrearla, ponerla a disposición de ellos y que ellos también la puedan buscar, dando instrucciones muy claras en la actividad. Llámese esto en un proyecto a largo plazo o a mediano plazo. Luego, la etapa de conocimiento, que implica que los estudiantes practican y a la hora de elaborar procesos cognitivos de alto nivel como el análisis, el síntesis, la argumentación, ellos puedan ir presentando ese cuadro comparativo, ese mapa conceptual, dependiendo de lo que usted se ha planteado como objetivo y de ese verbo en acción que se encuentra en ese objetivo. Todo esto debe ser llevado definitivamente a no quedarse ahí, sino llevarlo a la práctica. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar de nuestra creatividad dentro de la didáctica para que esa acción sea una acción de un conocimiento útil aplicado. Porque hay muchas cosas que están en los currículum, pero que definitivamente no corresponden con la realidad vigente. No es que sean malos, sino que han perdido su vigencia. Y tenemos que ser nosotros cuidadosos en esa sistematicidad que hablábamos en ese principio, de poder concretar esos contenidos que sean relevantes. Mire, de esta manera nosotros tendremos cuidado que cada tema a desarrollar esté vinculado a la realidad contextual del estudiante. Esto aquí en este caso pues lo vemos en la Universidad de Zaragoza, y definitivamente que este principio de la práctica nos ayuda. Vamos a ver el cuarto principio, que es de lo concreto.
Este es uno de los principios más importantes, el principio de lo concreto. Este principio básicamente nos dice a nosotros que nosotros debemos aprender que nuestra enseñanza vaya de lo concreto a lo abstracto. Es decir, siempre tomar en consideración que lo concreto se trata de aquellas experiencias que son como catalizadoras para elaborar, ¿verdad? Lo que vamos a enseñar de manera abstracta. O sea, los conceptos por aprender, un diseño, un tipo de actividad que se parte de lo concreto representa un mayor desafío al que se encuentra el docente en la actualidad. Por ejemplo, cuando uno planifica nuestras clases, es recomendable iniciar con la proyección, la reflexión de situaciones de aprendizaje cercanas a los estudiantes. Partamos de ese principio fundamental. Ese principio nos va a permitir a nosotros poder integrar esos saberes de una manera, ¿verdad?, tal que los estudiantes se encuentren enganchados y motivados. Aquí vamos a mirar algunos tips. A ver si puedo mover aquí un ratito. Es decir, aquí nosotros podemos observar en este principio número 4 algunos tips que van a ser de relevancia. Dice, a continuación dejemos que algunos de los tips importantes, dejamos algunos de los tips importantes en cuanto a los principios de la relación de lo abstracto a lo concreto. En ciencia, por ejemplo, no será lo mismo decirle a un niño, a un joven, a una persona adulta, aquí lo podemos reemplazar, ¿verdad?, que el fuego es una reacción química que necesita el oxígeno para su producción, que explicárselo mostrando cómo una vela se apaga si quitamos el oxígeno, colocando una base de vidrio sobre ella. O sea, es importante que nosotros animemos nuestra clase con aspectos concretos para luego llevarlo a lo abstracto y estudiar las teorías. De manera muy deductiva se puede hacer. Miren, matemática es más exigente todavía el asunto porque es muy abstracta. Nosotros necesitamos, en aquellos temas que tienen que ver con matemática, necesitamos de elementos para poder representar los contenidos que tengan que ver con estas áreas. Creo que el material didáctico juega un papel de suma importancia en este sentido. Llevar siempre una maqueta, llevar una exposición concreta, gráfica, para que pueda ayudar, por muy adulto que sea la persona. Por último, te recomendamos que nos detengamos a pensar qué es lo que quiere usted enseñar, cómo lo va a hacer, cómo va a lograr que realmente esos alumnos lleven una experiencia de aprendizaje. Los niños lo disfrutan un montón y los jóvenes también, los adolescentes, el adulto les gusta mucho la parte concreta, aunque pensemos que es algo que ellos pues no valoran, sí lo valoran porque les ayuda. Ellos la pasan muy bien en aprendizaje, muy significativo y de forma segura. Aquí vemos entonces pues este principio de lo concreto. El quinto principio que vamos a analizar es el principio que tiene que ver con la independencia. Este es un principio que muchas veces nosotros lo obviamos, pero descansa en esa necesidad de proponer a nuestros estudiantes actividades reflexivas y analíticas que los colocan en situaciones de aprendizaje desafiantes. Aquí, para tales efectos, es recomendable que los estudiantes aprendan a trabajar cognitivamente. Esos son los procesos cognitivos que hablábamos en esa etapa de conocimiento. Ellos aprendan a trabajar cognitivamente a medida que realizan proyectos, resuelven problemas, realizan estudios de caso, simulaciones, investigaciones, entre otras estrategias de aprendizaje que ayudan a desarrollar competencias. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de los estudiantes en ese sentido. Sería bueno que lo repasase. Y algunos tips importantes para ese principio de independencia es conectar esos procesos cognitivos con esas actividades y qué relación tienen las actividades con potencia cognitiva, que demandan que nuestros estudiantes aprendan. Cuando estamos nosotros perdidos, por ejemplo, siempre buscamos un norte para orientarnos. Y eso no es fácil para los docentes buscar referencias en nuestra labor diaria, pero si queremos ubicarnos, nuestro norte siempre lo podemos encontrar en la taxonomía de Bloom. Es una herramienta que nos dice qué hacer, ¿verdad? De manera independientemente de la metodología que nosotros utilicemos en nuestra práctica educativa. Es una herramienta que nosotros debemos utilizar como brújula
La clave está en relacionar, miren, efectivamente ese objetivo que se persigue en la clase mediante el verbo que describe, ¿verdad?, la acción, describe qué es lo que tiene que hacer, tanto cognitivamente y muchas veces de manera práctica o de manera de actuación, dependiendo de qué parte de la taxonomía estemos usando, ya sea de conocimiento, ya sea de afectividad o ya sea de psicomotricidad. Dependiendo de qué nosotros queremos, entonces es ahí donde se procesa. Si se trata, por ejemplo, de conocimiento, ese proceso cognitivo va a depender de ese verbo. Y de ahí, entonces nosotros proponemos el tipo de actividad. Por ejemplo, decimos el verbo, compara tal cosa. No voy a agregar el contenido, pero es solamente decir comparar. Entonces implica que el docente debe llevarlo de manera concreta a que él pueda a comparar objetos, situaciones, cálculos, análisis de problemas y que él pueda, a través de un cuadro comparativo, entregar esa evidencia. Ahí vemos cómo la actividad corresponde con el verbo que se encuentra en el objetivo de aprendizaje de la clase, y esto emana de la taxonomía de Bloom, porque el comparar es propio de la capacidad de comprender. Y así el mapa conceptual para la etapa de síntesis, también decimos sintetiza, pero cuando vamos a mirar la actividad tenemos que cuidarnos de que ella compagine con ese mapa conceptual que estoy solicitando en clase o con ese mapa mental o ese cuadro sinóptico que permite que el estudiante aplique y desarrolle la habilidad de sintetizar. Eso es lo que realmente nosotros debemos buscar. Desarrollar capacidades de nuestros estudiantes, y la taxonomía de Bloom es una buena herramienta para lo que es la independencia. Entonces, nosotros definitivamente que aquí vamos a tomar en consideración que este principio, ¿verdad?, descansa, ¿verdad?, en la necesidad de poner a nuestro estudiante actividades muy reflexivas, analíticas y, como lo hemos dicho, ¿verdad?, pueda potenciar sus habilidades psicológicas, psicopedagógicas de una manera más eficiente. Un sexto principio es el de la comprensión. El principio de la comprensión es uno de los principios a los cuales nosotros debemos también mirar con mucho detalle. Este principio tiene los siguientes postulados. Lo primero es que la claridad de la exposición de nosotros como docentes en el uso de los medios didácticos. Es fundamental que esa calidad no se pierda. La manera en que los estudiantes, miren, perciben y procesan la información es también clave para que nosotros podamos tener una clase realmente exitosa. Los conocimientos deben ser llevados a la simplicidad. Básicamente, enseñar es facilitar ese aprendizaje. Y que debe existir una simplicidad didáctica bien explicada, qué es lo que usted quiere, y sobre todo la correcta determinación del grado y el carácter de dificultad que deben vencer los estudiantes. Usted tiene que estar claro qué es lo que deben vencer como reto en la actividad y presentarles un grado de progresivo cada vez mayor de los conocimientos. Y hablábamos de la taxonomía de Bloom, porque hay actividades que van a empezar solamente exigiéndole que él conozca algo, que memorice y luego que entrelace conceptos en la comprensión y luego que los aplique. Y ven cómo después, más adelante, esa aplicación nos permite analizar situaciones más complejas, sintetizarlas, valorarla, evaluarla y hasta crear un producto al final. Como la taxonomía de Bloom, con actividades bien claras, nos puede ayudar en este principio, es fundamental. Miren, otro aspecto de suma importancia y relevancia es el conocer las condiciones intelectuales específicas de cada grupo. Aquí recomiendo que usted haga una prueba de estilos de aprendizaje y luego usted pueda tasar, medir cómo anda su grupo para luego programar sus actividades, que pueda de tal forma mezclar los grupos para que ellos puedan ayudarse colaborativamente. La idea es dirigir actividades docentes, la actividad docente, también el apoyo que le vamos a dar a ellos, realmente enfocado en las capacidades de nuestros estudiantes, basado en el promedio de nuestros estudiantes en cuanto al estilo de aprendizaje. Es interesante que nosotros veamos esto con mucho detenimiento. Este principio de la comprensión nos otorga algunos tips. Hay 5 tips importantes que he señalado aquí sobre este principio. Vamos a mirarlo. Y es, déjame aquí un momentito.
Hay 5 tips para la comprensión y en ese sentido, para establecer la comprensión, nosotros como docentes tenemos que tener una comunicación asertiva en la enseñanza en el aula virtual o en el aula regular. Primero, forma de aplicar la comunicación asertiva en el aula virtual, por ejemplo. A continuación, hay 5 recomendaciones a tener y mantener una comunicación asertiva con tus alumnos por medio de las distintas herramientas que existen en el entorno virtual. Primero, exprésate de forma positiva. Respeta la respuesta de tus alumnos, utiliza técnicas de comunicación asertiva y aplazamientos asertivos. O sea, cuando se acaba lo que usted programó, trate de darle el tiempo adecuado y repetir palabras o frases claves para que queden en la persona que está aprendiendo. El 7º principio, y no menos importante, es el principio de lo individual y lo grupal. Lo individual y lo grupal, este principio trata básicamente de la integración de actividades cognitivas individuales, muy reflexivas, inmersa en experiencias de aprendizaje de trabajo colaborativo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el trabajo colaborativo con el uso en este caso de robótica, pero puede ser cualquier tema. La idea es que este principio de integración de actividad cognitiva individual le permita al estudiante hacer prácticas y talleres individuales y luego entonces llevarlo a lo grupal para que ellos compartan. Existen técnicas como el peer instruction, instrucción entre pares. También existen técnicas como el Padlet que permiten trabajar en gran grupo de 40 estudiantes, de tal forma que usted le da un material como el que nosotros vamos a estar viendo en este curso y luego usted lo procesa para luego proponer sus ideas y luego colaborarse entre compañeros para fortalecer aquellas ideas que no han quedado bien arraigadas o bien formadas o bien, por así decirlo, instaladas en nosotros. Ahora, hay algunas ventajas muy importantes del trabajo colaborativo y esto, colegas, es sumamente importante. Nosotros tenemos que estar claros que los beneficios del trabajo colaborativo se pueden observar en proyectos, en el proyecto final, y tienen su origen en el grupo. Esta forma de organización comparte muchas ventajas con el trabajo en equipo. El trabajo multidisciplinar, como bien lo señalábamos del inicio, mejora resultados y nos ayuda a tomar decisiones favorables a la hora de presentar los productos por parte de los estudiantes. También se obtienen mejores soluciones. También se mejora las soluciones de forma más exacta y creativa y fiable cuando hay varias personas trabajando colaborativamente. Fomenta la interacción y la cooperación, que es propio del trabajo profesional, también se puede desarrollar de las aulas a través de los proyectos multidisciplinares. La cooperación y la coordinación van fortaleciendo esas interacciones sociales entre los integrantes del grupo y hay buenas relaciones interpersonales entre personas de diferentes culturas, profesiones o etnias. Eso impulsa la comunicación también, crea la interdependencia positiva, es decir, permite realizar procesos en paralelo para que las personas vayan trabajando, pero cada uno es responsable de que todo funcione, no mi parte, sino de que mi compañero también tenga éxito en su tarea. Así que vamos a colaborar. Hay aceptación del trabajo de los otros y, se incrementa la productividad y la satisfacción. Hay ventajas muy claras en lo individual, en el trabajo individual también colaborativo. El trabajo cooperativo también tiene beneficios para los integrantes del grupo a nivel individual en la generación de conocimiento. Ya lo vimos a nivel grupal, pero también a nivel individual. Desarrolla responsabilidad individual, favorece las habilidades personales y del grupo, potencia el autoaprendizaje y destreza de autodescubrimiento, los sentimientos de seguridad, impulsa el pensamiento crítico, mayor interés de los integrantes. Nosotros ahí podemos ver que este trabajo, el tema de lo individual y lo grupal se fortalece con estos tips. Y el último de todos los principios, el 8, vamos a mirar el principio de solidez de los conocimientos. El de solidez de los conocimientos realmente busca este principio, sobre todo, como lo dice, era establecer, este principio comprende establecer la lucha sistemática y enérgica contra el olvido. Que lo que aprenda no se olvide. Para eso hay que practicar la constante consolidación en todos los eslabones de la etapa del proceso docente educativo. Es importante la sistematicidad, la aplicación de todo lo que hemos visto en los otros 7 principios para que este se cumpla. Este es el único principio
que depende de los demás de manera muy, pero muy estrecha, porque si no se logra hacer lo que hemos dicho anteriormente, es muy difícil que la persona pueda recordar después de una semana lo que aprendió. El pensamiento debe prevalecer y predomina en la memoria, pero sobre todo este principio es una aplicación de conocimientos útiles y eso es importante, ¿no? Algunos tips importantes que nosotros no debemos regar. Este principio radica básicamente en que a medida que vayamos poniendo pruebas, realmente nosotros comprobemos lo que el estudiante realmente tiene, no cosas que no hemos dado o cosas que no se proyectan. Si nosotros vamos incrementando, para finalizar, los diferentes tipos de grado de conocimiento, conocimiento de contenido, de hechos, de procedimientos, conocimiento conceptual y conocimientos también metacognitivos de cómo yo aprendo, y vamos profundizando al estudiante, por ejemplo, en una estrategia de aprendizaje basada en proyectos, es importante que la solidez de los conocimientos se comprueben no solamente con productos concretos, sino también a través de pruebas objetivas. Esto es importante porque a veces se piensa de que el proceso de enseñanza por competencia no implica que los estudiantes hagan pruebas objetivas. No, hay que aplicar memoria porque en algún momento esos conceptos van a ayudar a que se puedan desarrollar esas prácticas de manera eficiente y eficaz. Nada, con esto realmente pues nosotros le dejamos este material para que usted de manera sistemática pueda estudiarlo y así desarrollar los aprendizajes que esperamos. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.